Gracias a Dios que nos permite estar en su casa, abrir su palabra y seguir siendo instruidos. Quizás el título de este sermón le parezca medio extraño: Consejos prácticos para cristianos de testimonio. Pero si somos honestos y evaluamos la vida cristiana, no siempre damos el testimonio que deberíamos dar. Basta con ir a alguna oficina, basta con ir a alguna casa, basta con preguntar en el barrio acerca de cómo nos ven a nosotros, si somos de testimonio de bendición, y podrían salir muchas cosas que realmente nos sorprenderían. Así que por eso he titulado a este sermón Consejos prácticos para cristianos de testimonio. Pablo aquí termina una sección hablando de algunos asuntos particulares que sucedieron en la iglesia de Corinto. Si tú vas al título del capítulo 11, mejor dicho, el versículo 2, dice atavío de las mujeres. Es decir, algunos lineamientos que se habían trazado cómo la mujer debería estar delante de Dios y delante de la congregación. En particular, y esto ya se ha visto semanas anteriores, el velo que tenían que usar las damas, el cabello corto que tenían que usar los varones y ciertos detalles en particular de la iglesia de Corinto. Así que yo no voy a ahondar más en esos puntos, pero sí considerar que el decoro, la forma de vestirnos, cómo nos presentamos, es importante delante del Señor. Claro, alguien va a decir, lo más importante es el corazón, de eso no tenemos duda. ¿Lo más importante es el corazón? Sí, pero también transmitimos cómo nos vestimos, cómo está el corazón dentro de nosotros. Y aquí, hoy quisiera dar 2 consejos prácticos para cuidar nuestro testimonio en nuestro diario vivir, que tiene que ver mucho más que solamente la vestimenta. 2 consejos prácticos para cuidar nuestro testimonio. Así que oremos, por favor, y pidámosle a Dios sabiduría. Padre, en esta tarde, lo primero que quiero decir es que tú eres santo y eres digno de toda alabanza. Gracias por el tiempo de adoración que podemos cantar, que podemos orar, porque nos adentramos, Señor, a ese ambiente donde anhelamos que tú hables a nuestros corazones. Pero lo segundo que quiero decir en esta oración, Señor, es perdónanos por nuestros pecados, por aquellas cosas que abrazamos con tanta fuerza y no queremos soltar. Perdónanos por nuestros pensamientos, las malas actitudes, los malos sentimientos. Ayúdanos, Señor, a descubrirnos cada día a la luz de tu palabra. Que seas tú, Señor, hablando a cada necesidad. Dirige, Señor, este mensaje y permite que tu Santo Espíritu pueda hablar a lo profundo de nuestros corazones. Te lo pedimos en los méritos de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos consejos prácticos vamos a ver? 2. Vamos con el primero. El cristiano debe cuidar no ser piedra de tropiezo en su cultura. Algo que olvidamos con frecuencia es que la Biblia, los libros de la Biblia fueron escritos en un aspecto cultural. Por algo hay ciertos detalles que se nos menciona en cada libro que eran aspectos simplemente culturales. Mira lo que dice el versículo 13 al versículo 15. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Si nosotros aplicamos lo que estos versículos dicen, es: si alguna dama en esta tarde desea orar, tiene que colocarse un velo. Y todo varón que esté aquí, que tiene el cabello largo, está en pecado. O sea que Edson Cavani, el jugador uruguayo, sería un hombre que anda en pecado porque tiene el cabello largo. ¿Será que podemos aplicar algunos aspectos de una iglesia en particular a la iglesia de hoy? Vamos a ver esto precisamente en este estudio. Pero como dije, ya la semana pasada vimos la enseñanza de Pablo, que él considera al hombre y a la mujer como iguales en persona, pero diferentes en su función.
Entonces, ¿cuál es el resumen de esta sección del versículo 2 al versículo 16 del capítulo 11 de Primera de Corintios? Bueno, cuando Pablo se refiere al cubrir la cabeza y a la longitud del cabello en el caso del varón, está diciendo lo siguiente: que los creyentes deben lucir y actuar de una manera considerada honrosa dentro de su cultura. Hay damas que visten de una forma inapropiada. Y no solo al venir al templo, muchas veces en la calle. Yo recuerdo ya, mira, te estoy hablando de mis tiempos. Estudié en colegio mixto hasta tercer año. Ya mis compañeras en la mochila llevaban otra ropa, la clásica. Iban al colegio con su ropa de colegio, pero al salir se cambiaban y eran otras. Hay varones que no son apropiados también en su cuidado físico. Pablo aquí está hablando de algunos aspectos muy en particular de la cultura en la iglesia de Corinto. Déjame decirte algunas cosas, por ejemplo. Los antiguos guerreros espartanos eran famosos por su habilidad militar, pero también eran famosos por su cabello largo. Mientras más largo el cabello ellos se dejaban, más frondoso, eran vistos como más masculinos o más viriles. Los filósofos griegos llevaban el cabello largo también. En cambio, los hombres romanos, lo mismo que los judíos, preferían el cabello corto. Era un asunto de cultura. Por allá usaban el cabello largo y lo veían bien, por aquí usaban el cabello corto y era lo mejor. En muchas culturas el cabello largo en los hombres es apropiado y es masculino. Pero en Corinto, la iglesia donde Pablo les está hablando, se consideraba como un signo de prostitución masculina en los templos paganos. Es decir, cuando una familia que no amaba a Dios iba a un templo pagano para ofrecer un sacrificio, había varones bien puestos, con cabello largo, que ellos se daban cuenta que eran los prostitutos. Es decir, estaban a merced de quien venía a adorar a su dios pagano, que le ofrecía cierta cantidad de dinero y podían tener contacto sexual con estos varones de cabello largo, que era como se les identificaba. Igual, las mujeres con el cabello corto eran consideradas prostitutas. Por lo tanto, Pablo aquí está diciendo, mucho cuidado con lo que nosotros estamos transmitiendo en la cultura en la cual estamos. Si la mujer cristiana con cabello corto, en un ambiente donde el signo de prostitución es tener el cabello corto, vas a tener dificultad al momento de compartir el evangelio de Jesucristo. Te doy un ejemplo en nuestros días. A nosotros como pastores, con frecuencia nos invitan a otros lugares a predicar. Y vamos a imaginar que me invitan a un lugar donde dicen, pastor, por si acaso aquí en la iglesia, todo es con tranquilidad. O sea, si usted quiere venir con zapatillas, un jean y un polo a predicar, no hay ningún problema, pastor, porque la gente viene así. Es más, nuestro pastor también viene así. Yo no les podría decir e imponer a ellos, no. Que si el pastor desea que yo predique, yo voy con mi camisa, porque yo predico los domingos con camisa y corbata. Y si no, no predico. Porque entiendo que es la forma como ellos están presentando y yo no quiero romper las formas de otras personas. Ahora, acusar a Pablo aquí de ser sesgado y de ser antimujer sería realmente estar equivocados. Porque cuando leemos las epístolas, leemos las cartas de Pablo, vamos a darnos cuenta cómo él manifiesta el cuidado que deberíamos de tener de las mujeres. Pero así como Pablo aquí le habla a las damas, también le habla a los varones acerca del cuidado y su presentación delante del Señor. Estoy enseñando un curso que se llama homilética a los estudiantes del seminario. Y yo les digo lo siguiente: es vital el mensaje que predicamos, pero al mismo tiempo es importante la forma como lo transmites. ¿Te deja entender?
Es vital el mensaje que predicas, pero también es importante cómo lo transmites. Nunca el cómo lo transmito será más importante que el mensaje mismo. Es lo mismo en la vestimenta. Nunca lo más importante será lo de afuera que lo de adentro. El corazón es lo más importante, pero también hay que cuidar la forma como nos presentamos, no solo para venir a la casa del Señor, sino lo que puede romper en nuestra cultura y dar un mal testimonio. ¿Sabe cuál es el problema? Y saldrá en pantalla. El problema en muchos cristianos es intentar hacer de un aspecto descriptivo un principio normativo. Yo no puedo hacer dogmas de asuntos culturales. Es decir, Pablo está diciendo que la mujer tiene que ponerse velo. Entonces, a partir del próximo domingo, todas las damas, si desean ingresar también, vengan con su velo. Si no venden con velo, al frente venden, y si no, no ingresarán a este lugar. Amados, era un aspecto cultural muy particular. ¿Recuerdas esa escena cuando Pablo dice, la mujer? ¿Qué dice? La mujer, no lo quieren decir las damas, ¿no? La mujer calle, dijo Pablo, ¿ah? Le hago recordar. ¿Qué dijo Pablo? La mujer. Así es. ¿Por qué lo dijo Pablo? Por un asunto particular. Había murmuraciones, había chismes, las mujeres se congregaban para hablar de uno y de otro, y Pablo tiene que transmitir eso. Pablo no está diciendo todas las iglesias a partir de ahora, por todos los tiempos, la mujer no puede hablar. Amados, dejaríamos de conectarnos con nuestras hijas, con nuestras esposas. Pero a veces nosotros, de un aspecto descriptivo de la Biblia, queremos hacer un principio normativo. Si así fuera, entonces a partir del próximo domingo, toda persona que llega aquí, tenemos que lavarle los pies antes de ingresar. Porque la palabra varias veces nos muestra que en esa cultura, obviamente por el terreno que era tierra, los que llegaban a la casa llegaban con los pies, ellos usaban sandalias, los pies llegaban llenos de tierra, entonces para ingresar el amo de la casa enviaba al esclavo de menor rango a que lave los pies de los visitantes. No podemos hacer de un aspecto cultural un principio normativo. Tendríamos que lavarle los pies a todos ustedes, y qué sorpresas me daría. Qué sorpresas me daría. No puedo hacer dogmas, no, que Dios dice. Amado, hay que estudiar bien la palabra. Porque si así fuera y seríamos literales, ¿qué sería cuando si tu ojo te es ocasión de caer? Amado, si mi ojo me es ocasión de caer, el próximo domingo predico así. Pero a veces no estamos entendiendo bien los aspectos descriptivos de la palabra con los principios normativos de la palabra. Ahora, entendamos esto, saldrá en pantalla. Mi libertad cristiana me lleva a amar mi cultura, al punto de ser testimonio en medio de ella. Pablo no estaba diciendo que debemos adoptar todas las prácticas de nuestra cultura, sino que debemos evitar apariencias y conductas que nos distraigan de nuestra propia meta suprema, dar testimonio fiel de Cristo. En Perú tenemos subculturas. Hay formas distintas en la costa, la sierra y la selva. Hay unas tribus en la selva donde tú no puedes tener ningún tipo de contacto con una dama. Porque si tú le extiendes la mano a una dama, así sea para saludar, es una invitación a otra cosa. Pero yo podría ir con mi cultura y decir, no sé, yo acá en la iglesia me he acostumbrado a saludar a las hermanas dándole la mano. Y algunas incluso me dan un ósculo santo, yo también. A mí no me importa lo que ustedes piensen. Yo quiero aquí mostrar mi afecto, mi hermandad en Cristo. No puedo romper, me dejo entender algunos aspectos culturales que empezaría a dar mal testimonio. Ahora, hay momentos donde aspectos de la cultura van a chocar contra los principios de la palabra. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hago entonces? Yo tengo que vivir los principios de la palabra. Por eso es que Pablo no estaba diciendo que debemos adoptar todas las prácticas de nuestra cultura. Te pongo otro ejemplo.
Pastor David López, en los tiempos de conversación, él nos ha contado muchas cosas que nos han causado gracia. Y una de ellas fue, él obviamente no puede presentarse como misionero, como pastor, entonces él sale, comparte con los varones, las damas con las damas, varones con varones, y uno de sus vecinos le dijo: David, tú eres un buen hombre, tú eres un buen hombre, así que quiero ofrecerte a mi hermana. Tú tienes una mujer, ya pues mi hermana puede también ser tu segunda esposa. Porque en su cultura, y él me decía, mi vecino tiene 3 mujeres. 3 mujeres. Y es parte de la cultura. Pero yo tenía que transmitirle a él acerca de los principios que yo vivo. Y él le decía: mira, yo considero que un varón debe ser marido de una sola mujer. Y un verdadero amor ama a una sola mujer. Cuando se contrapone la cultura y pone en riesgo los principios, yo no puedo, amados, negociar los principios del reino de los cielos. Dios crea al hombre y el hombre desarrolla cultura. Y porque el hombre desarrolla cultura, no necesariamente todo lo que la cultura desarrolla es correcto o es bueno. La Biblia ha sido escrita también en diversas culturas, en diversos tiempos. Permítame plantearles una escena y quisiera que ustedes me digan quién está bien y quién está mal. ¿Estamos? Esto es una evaluación. Ustedes me van a decir cuál de ellos está bien y cuál de ellos está mal. Un misionero llega a la selva de nuestro país y va a predicar el evangelio. Llega la hora del almuerzo, se ponen todos alrededor, sentaditos. El jefe de la tribu se sienta en medio, trae una olla grande y es el primero en darle el play de honor. Mete su mano, saca de la olla y come. Y ojo, no es que come hasta saciarse, o sea, come y si no lo ha terminado la presa, lo deja ahí y pasa al siguiente. El siguiente sigue, puede agarrar esa presa o no, agarra otra cosa y así. Cada uno de ellos, los nativos, metiendo su mano a la olla, come hasta que llega a las manos del misionero. ¿Qué hace el misionero? Saca su cucharita, lo limpia y come. ¿Los dos se están alimentando o no? Los dos se están alimentando. ¿De formas diferentes o no? El misionero puede pensar del nativo: qué sucio. ¿Cómo mete su mano que está sucia a la olla con la comida? Y es más, ya el anterior también ha metido su mano y el anterior, qué sucio que es. El nativo puede pensar del misionero: qué sucio. Él no sabe quién habrá usado esa cuchara antes y si lo habrán lavado bien la cuchara y lo mete a su boca. Pregunto, ¿quién está bien y quién está mal? Tienen hasta Navidad para responder. Amados, cada uno está actuando según su cultura. Su cultura. Son prácticas culturales. Y yo entiendo, los que alguna vez hemos ido a prácticas misioneras, eso nos dicen: no rompas aspectos culturales. Hay culturas donde el varón no puede caminar con la mujer camina detrás. Y hablo de la esposa y el varón adelante. Son aspectos culturales. Hay lugares como lo que acabo de mencionar, se come con la mano. Aquí nomás en Madre de Dios hay una tribu que se llama de los Calatos. ¿Y cómo ingresas ahí? No, yo predico con mi corbata y mi camisa. ¿Cómo voy ahí a mostrar mis vergüenzas? No. Los hermanos que han ido de la Alianza, de Comas, del Lince, nos dicen: hemos ido, por ejemplo, a responder cuando había necesidades de médicos. Han ido médicos. Y literal, han ido desnudos. Con su maletincito, con toda su medicina. Yo les decía, yo de ti me hubiera cubierto con el maletín, ¿no? Pero van así desnudos y entran a la tribu. Y nadie lo está mirando mal, ni de otra manera, porque simplemente es la forma como viven ahí. Amados, cuidado.
que algunos pueden hacer dogmas de situaciones descriptivas de un contexto particular. En este caso, la iglesia de Corinto. Que la mujer no puede hablar, porque Pablo dijo a ellos, la mujer calle, que la mujer tiene que entrar con un velo, porque en este caso lo menciona en 1 Corintios capítulo 11, o que el hombre que usa el cabello largo está fuera de los lineamientos de Dios. Cuidado con usar el texto sagrado literalmente y desear aplicarlo a cada situación de la vida. Permíteme hacer una primera reflexión aquí. No estamos para repetir prácticas culturales que van en contra de los principios de la palabra, sino para rescatar los principios bíblicos que trascienden a toda cultura. Es lo que el pastor David hizo. Discúlpenme la expresión, cualquier peruano de repente hubiera dicho, claro, yo tengo mi esposa, pero no estoy en Perú. Estoy en una cultura diferente, entonces, bueno, tengo que acoplarme a la cultura. Pero David, un hombre de Dios, no negoció los principios bíblicos. Yo me voy a sujetar a lo que la cultura practique siempre y cuando no vaya contra los principios de la palabra de Dios. Si a mí me invitan a una iglesia a predicar y me dice, pastor, siéntese acá porque los varones a la derecha y las mujeres a la izquierda, no me hago ningún problema. ¿Por qué tengo que discutir? No, podemos mezclarnos, no, he venido con mi esposa, no, me siento con mi esposa. Voy a romper esa relación con mi familia espiritual. El primer consejo, amados, el cristiano debe cuidar no ser piedra de tropiezo en su cultura. Segundo consejo, el cristiano debe cuidar no entrar en vanas contenciones. Si me ayudan en pantalla, por favor. El cristiano debe cuidar no entrar en vanas contenciones. Siempre habrá criterios, siempre habrá gustos. Y amado, yo no puedo juzgar a alguien por mi propio gusto. Te digo una verdad, yo no sé cómo hay gente que le gusta la salsa, no sé. Pero les encanta, pues hermano. Y yo no los puedo juzgar a mis hermanos porque les gusta una salsa cristiana. No, está mal, está en pecado porque te lleva al cuerpo, te mueve. No, yo no lo puedo juzgar. Y si al final está mal delante del Señor, el Señor le hablará. Son asuntos secundarios. Pero si la persona ya vive de borrachera en borrachera, de fiesta en fiesta, eso es diferente. Ya eso es diferente. Y podemos hablar y tratar e ir a la luz de la palabra. Y mira lo que dice Pablo, versículo 16. Con todo eso, es decir, hablando del velo, hablando del cabello largo, Pablo dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pablo lo clarifica, ni yo, ni una iglesia que busca agradar a Dios está viviendo en disputas que si te peinas así, si te vistes asá, si fuiste a una fiesta aquí, si pusiste vinito allá, si comiste sangrecita. Esto, por ejemplo, de la comida lo hemos visto semanas anteriores. Si tú te privas de la sangrecita porque lo haces para la gloria de Dios, amén, amado hermano. Amén, no comas sangrecita. Pero si tú comes sangrecita porque dices es alimento y nutre mi cuerpo, amén, hazlo para la gloria de Dios. ¿Quién es un contencioso? Es una persona que por costumbre le gusta contradecir. Es alguien que le gusta discutir, es polémico y le gusta el conflicto. Se deleita por los conflictos. Mi abuela decía, toda familia tiene un Contreras. ¿Vamos a la playa? No, al campo. ¿Ya salimos de vacaciones? No, hay que quedarnos. O sea, toda familia tiene un Contreras. Alguien que piensa diferente. Pero evaluamos y nos ayudamos entre nosotros. Pablo constantemente aconsejaba en sus cartas. A Timoteo le dice en su primera carta, capítulo 6, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le dice no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Porque, amados, hay algunos que siguen más las palabras de un pastor que lo que la Biblia dice. ¿Cuántas veces me he topado con personas así? No, pero el pastor tal dice. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Que yo sepa, la Biblia tiene más autoridad que cualquier pastor de esta tierra. Dice acá el pasaje, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe
y del ira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Que si el pastor predica con corbata o no predica con corbata, si la hermana viene con falda o viene con pantalón. ¿Y sabes lo que eso pasa? Se hacen bandos. Los que piensan que la mujer debe venir con falda, los que piensan que la mujer debe venir con pantalón, y empiezan un maleteo único y afectan el cuerpo de Cristo. Porque la palabra dice, de ello nace envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Amado, ¿usted cree que yo voy a tener un lugar más preponderante en el cielo porque usaba corbata? ¿Usted piensa que voy a tener un lugar más adelante para ver a mi Señor Jesucristo solo porque cantaba himnos? Pablo aclara que no hay razón alguna para entrar en debates sin fundamento, que lo único que van a generar es que se hagan bandos y el testimonio se ve afectado. Y a veces empiezan esas batallas por redes sociales. Y el mundo está así. Un partido de tenis, ida y vuelta. Y el mundo se deleita, se divierte de esas cosas. Pablo se identifica y dice, si alguno quiere ser contencioso, nosotros, dice, no dice la iglesia, dice, nosotros no tenemos tal costumbre. Amados, si nosotros realmente amamos al Señor, no debemos ser personas conflictivas. Pero pareciera que en nuestra vida hacemos separaciones. Yo puedo amar a Cristo sin importar si yo armo conflictos, peleas, malas sospechas, blasfemias, pleitos, envidias, no importa. Amados, no podemos agradarle al Señor así. Tenemos que respetar nuestras diferencias. O sea que si un pastor en su iglesia a 35 grados centígrados va con corbata y saco, es más espiritual que un pastor que en su iglesia a 24 grados centígrados predica con camisa solamente sin corbata. ¿Vamos a definir la santidad en base a una corbata? Siempre habrá diferencias y debemos respetarnos en la comida, en la vestimenta, hasta en la música. No, pastor, yo considero que al Señor le agrada que cantemos himnos. Es más, yo estoy orando por la iglesia, estoy orando por usted para que el Señor... Entonces, ¿qué hacemos con Efesios capítulo 5, versículo 19? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermano, préstame un corrector, borrar salmos, cánticos espirituales y quedarnos solamente con himnos. Y así a veces de incongruentes somos, amados. Peleamos por aspectos secundarios y no estamos unidos por puntos doctrinales de primera línea. Hay ciertos puntos que no deberíamos diferir. Por ejemplo, ¿por qué medio somos salvos? ¿Por qué medio somos salvos? Por Cristo. Porque el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro medio. Ahí no puede alguien pensar, no, que las buenas obras, no hay que dar mis ofrendas, no hay que ser buena. No se puede, amados. En eso sí no podemos diferir. Y ahí uno de los dos está mal. Porque vamos a la palabra y la palabra lo revela. ¿Cómo puedo caminar en una santificación progresiva? A través de la presencia del Espíritu Santo. No hay otra forma. Yo no puedo ir al espejo, me peino y soy más moral que el día de ayer. O voy y me baño, me pongo ropa limpia, entonces soy más ético que el día de ayer. No puedo lograrlo por mí solo. Necesito la presencia del Espíritu Santo. Entonces hay aspectos doctrinales de primera línea que no podemos diferir. La salvación viene por Cristo, que es necesario que congreguemos porque la palabra dice que somos parte de una comunidad. Se estableció la iglesia desde Hechos capítulo 2. Eso es parte importante de entender en los cuales no podemos diferir. Pero hay otros aspectos, amados, que vamos a diferir. En música, criterios de vestimenta. ¿Quién le agrada más al Señor? ¿El que tiene patilla más larga o patilla más corta? Vamos a entrar a asuntos necios y ser meticulosos. Además, amados, lee lo siguiente en pantalla. ¿De qué vale cuidar lo externo cuando lo interno no está en línea con la voluntad de Dios? Pastor, ¿por qué dice esto? Por lo siguiente. Si yo sé que un hermano está mal, solo tengo dos formas de actuar. Una forma espiritual y una forma carnal. La forma espiritual es, oro, Señor, dame las palabras,
voy y confronto al hermano por su pecado o en lo que está mal. Eso es una forma espiritual. Pero puedo ser carnal también, ¿eh? Saber que el hermano está mal, voy y cuchicheo con el de acá, le cuento al de allá, aquí, el de acá, el de acá. Y claro, el hermano se entera por el de acá y no se entera por mí. Y eso es una forma carnal. Y no estoy cuidando el testimonio. Estoy afectando a mi familia espiritual. La religión cuida la apariencia, pero el evangelio cuida el corazón. Mientras más estudiemos la palabra, nuestro corazón va a ser más confrontado con la luz de la palabra del Señor. Mientras menos estudio la palabra, menos confrontado voy a estar y yo voy a creer que estoy bien en mis formas, en mis maneras. ¿Te has dado cuenta de algo? Que cuando tú difieres con alguien, siempre ese alguien está mal. O sea, tú nunca estás mal. Hasta ahora, en mis 22 años de cristiano, no he encontrado a nadie que me diga, pastor, mira, he tenido un conflicto con tal hermano, porque él piensa así y yo pienso así. Pastor, ayúdeme, yo estoy mal. Nadie. De verdad, de 22 años. Me han dicho, pastor, hay que orar porque el hermano está mal. Hable usted con él. Y cuando tú evalúas la situación, a veces no es así. Amados, la iglesia de Dios no se deleita en contenciones. Cristianos pleitistas, cristianos conflictivos, ser polémicos con nuestras expresiones. La iglesia debe enseñar y corregir en amor. Porque cualquiera de nosotros, y eso me incluye, cualquiera de nosotros nos podemos equivocar. Y para eso está la familia espiritual, para que te diga, pastor, mira, tú dijiste esto, pero la palabra realmente dice esto. Pastor, yo no estoy de acuerdo contigo, te lo digo con respeto en esto, mira, no estoy de acuerdo contigo. Pero amados, hay asuntos de nuestra cultura que se están ingresando a la iglesia. En el colegio, en la universidad, en las oficinas, puede haber maleteo, puede haber pecado, y a veces eso permitimos en la iglesia. ¿Por qué? Si la iglesia es la novia de Cristo. Y la iglesia tiene que marcar la diferencia. Y la iglesia tiene que estar paso más adelante para ser ejemplo y modelo. Lee lo siguiente en pantalla. No puedo tomar una postura radical en asuntos que son culturales o que la Biblia no lo muestra como un principio espiritual. A veces la actitud que tomamos en cuanto a la vestimenta o el peinado de otras personas causa más dolor que la acción misma de aquellos a quienes criticamos o señalamos. Una vez conocí a un joven, en la universidad fue, que cuando se enteró que yo era cristiano, empezamos a hablar y él me dijo, yo antes iba a una iglesia, pero un día me sacaron de la peor manera. Yo, ¿cómo? Me dijo, bueno, es que un día yo entré con gorra y el ujier que estuvo ahí, si hubieras escuchado cómo me habló. Nunca más volví, me dijo. Yo hubiera entendido si me hubiera dicho con amor. Jovencito, disculpe, estamos en un lugar, quizás para agradar al Señor, pero hay formas y maneras. Y amados, ¿no será que hay cosas de la cultura que no lo estamos pasando por la palabra para ver si las debemos aplicar a nuestra vida? Y estamos permitiendo ser permisivos en ciertos aspectos de nuestra vida, viviéndolo como el mundo lo vive. Y por eso es que algunos dicen, si eso es ser iglesia, prefiero no ir entonces, porque no encuentran una diferencia. En cada cultura existen sin duda ciertos modos de vestir, de alimentación y de ciertas cosas que son apropiados y otros no. Por eso, amados, es que nosotros como iglesia necesitamos tener discernimiento. Y el discernimiento es saber aplicar la sabiduría de Dios en un contexto particular. Yo enfrento una situación, ¿qué dice la palabra? Enfrento otra situación, ¿qué haría Jesús? Voy por acá, ¿qué glorifica a Dios? Tengo que tener discernimiento para saber actuar en medio de mi cultura. Hay ciertas cosas que sí lo voy a practicar y hay cosas que no.
En mis primeros años de cristiano, por ejemplo, en ese tiempo se satanizaba todo. Que si tú bailabas marinera, era pecado. Si tú bailabas tondero, guayno, era pecado. ¿Dónde dice en la Biblia que es pecado si son danzas? Pero estamos con patrones que no, esto es pecado, no, esto no agrada a Dios. ¿Dónde dice eso? No sé si he citado acá, porque a veces en las prédicas anteriores lo hice, no sé si he citado acerca de una hermana que cuando yo era pastor de adoración y artes en la iglesia, ella todos los domingos me buscaba. Al final se cambió de iglesia y me decía, pastor, yo no estoy de acuerdo que las damas que canten aquí adelante tengan el cabello suelto. Ellas tienen que sujetarse, amarrarse el cabello. Le digo, ¿pero por qué, hermanita? No, es que con el cabello suelto no agrada a Dios. ¿Y dónde dice eso? No, es que es así, me decía. Pero si yo le voy a hacer caso a usted porque es así, tendría que hacerle caso a él porque dice que es así, a ella porque es así. Al final, ¿qué hacemos? Yo tengo que ir a la palabra. ¿Y qué dice la palabra al respecto? Y mira los cambios conforme a la cultura. El pastor David López, él me mencionó que en algunos países del Medio Oriente, quienes van más al salón de belleza son los varones. Pero si un peruano estuviera ahí, diría, o este está yendo a visitar a alguien ahí, o hay algo trágico. Pero él me decía, Daniel, si vieras cómo en esta región, por ejemplo, cómo cuidan su barba y cómo cuidan su cabello. Y puede ser que la mujer en casa, porque la mujer está en casa en sus culturas, esté con las uñas largas o quizás hasta las uñas sucias. Pero el varón tiene que estar bien peinado, con gel y su barba bien cortadita, porque es su presentación. Y me ha tocado en momentos que estoy evangelizando, no directamente con la Biblia, sino haciendo compañerismo, acompañar a algunos de ellos para que nos corten la barba. Quizás si lo miraríamos con ojo peruano diríamos que mal, ¿qué está haciendo ahí? ¿Por qué va a un salón de belleza? Segunda reflexión, amados. La brújula moral y la ética sin grietas de la sociedad deben ser guiadas por la iglesia. Soy llamado a modelar la vida de Jesús. Y Jesús también se movió en medio de una cultura, en medio de patrones y lineamientos no propios con el escrito está. Y él no pecó. Él supo poner los principios de la palabra y vivir de tal forma que fue de testimonio a los demás. Yo no puedo esperar que una persona que no ame a Dios me enseñe cómo amar a mi esposa y amar a mi hija. No puedo esperar que un congreso o alguien me enseñe a ser ético o a ser honesto. No puedo esperar. Cuando yo tengo que ser modelo conforme mi Cristo me enseña a mí. Un cristiano debe modelar en todas las áreas de su vida, desde su vestimenta, lo externo, hasta su carácter, lo interno. Todo lo que soy, todo lo que hago debe ser hecho para la gloria y alabanza del Señor. Lo que como o lo que no como, lo que bebo o lo que dejo de beber, todo tiene que ser dedicado para la gloria y alabanza del Señor. Si hay aspectos culturales que no rompen los principios bíblicos, amados, practícalo con toda confianza para establecer puentes, para después predicar el Evangelio. Permíteme contarte una anécdota, voy terminando. Con los compañeros del seminario, yo era estudiante del seminario aquí, fuimos a un lugar llamado Chuquizunca. Existe por si acaso, no es broma, existe. Después lo googleas al finalizar el culto, no ahora. Y era un lugar que tienes que ir primero a Tarma, después horas en bus y de ahí caminar también, porque es bien empinado así el cerro. Y la iglesia estaba arriba y teníamos que caminar y estábamos cansados nosotros. Y gracias a Dios que habían ahí 2 mulas que estaban llevando toda la ropa que llevábamos, las Biblias, etcétera. Ya estábamos cansados y a medio camino vimos una casita y personas y sale una mujer y nos mira y nos dice, ¿ustedes son los misioneros? Dijimos, sí. Siéntense, quédense a comer.
Miramos nuestro reloj, eran casi las 11 de la mañana. Y se notaba que salía humo por una ventana al costado. O sea, estaba cocinando, probablemente con leña, qué sé yo. Claro, en nuestra cultura, aquí en Trujillo, a las 11 de la mañana, te preguntan en la casa, ¿y a qué hora te vas, no? Mientras que allá nos decían, quédese a comer. Nos sentamos y empezamos a compartir. Salió el esposo, se sentó y empezamos a compartir. Vimos unos niños que estaban un poquito lejos. Y yo veo que un niño empieza a acercarse. Pequeño el niño. Y caminaba así. Era casi bebé, caminaba así. Y venía comiendo algo. Después me enteré, por primera vez ahí me enteré lo que es el yacón. Nunca en mi vida yo había comido yacón. Pero el niño cuando se acerca estaba completamente sucio. Discúlpenme, llenecito de mocos, así. Ya. Lo comía el yacón. Y yo lo miro y se acerca hacia mí. Agarra el yacón y lo pone en mi boca. Y yo lo miro al papá sonriendo. Coma, pastor, coma. Yo le miraba la frente al niño, no le miraba la nariz, te aseguro, le miraba solo la frente. Y empecé. Y él lo que hacía era, me daba y él comía. Y me daba y él comía. Y él daba. Yo te aseguro que si hubiese rechazado en ese momento al niño, probablemente la familia se hubiese sentido rechazada. Y probablemente la familia no hubiese ido al culto esa noche. Hay aspectos que nosotros tenemos que aprender a establecer puentes. Y tenemos que seguir aprendiendo. Y tenemos que seguir aprendiendo. Lee lo siguiente en pantalla. En la libertad cristiana debemos pensar en dar testimonio de Cristo y no ser de tropiezo para otros. Es triste decirlo, pero a veces más estamos en las garras de Satanás para ser de tropiezo que estar en las manos de Cristo para ser testimonio. Amados, evaluemos nuestras vidas, evaluemos nuestras motivaciones, evaluemos nuestros pensamientos, nuestras actitudes. ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto glorifica a Dios? ¿O realmente estoy negando la fe a través de esto? Mira, yo le puedo engañar a mi esposa, a la congregación también, pero a Cristo jamás. Porque Él mide y pesa los corazones. Seamos cristianos de testimonio. ¿Cómo? No entran en vanas contenciones acerca de aspectos secundarios. Y esto nos lleva a amar incluso a aquellos que no piensan igual que nosotros. Hay otras iglesias que no piensan igual que nosotros no pensamos igual que ellos. No tenemos por qué criticarlos, no tenemos que hablar mal de ellos, tenemos que amarlos en Cristo Jesús. Son nuestra familia espiritual, que en su forma de agradar a Dios no son nuestras formas, pero ellos buscan agradar a Dios. Y cuidar con los aspectos de nuestra cultura, de vivirla con libertad siempre y cuando no rompa o no vaya contra los principios de la palabra. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción, porque tú, Señor, constantemente estás dirigiendo nuestros corazones hacia ti. Ayúdanos a entender y recordar, Señor, que vivimos en una cultura a la cual tenemos que impactar con el Evangelio de Jesucristo. Pero, Señor, quizás ni siquiera estamos impactando nuestra propia familia, y es por cómo estamos viviendo. Señor, por favor, perdona nuestro pecado. Perdónanos si somos más prejuiciosos, perdónanos si somos más boca suelta, perdónanos si rápidamente somos para pensar y juzgar en lugar de amar y perdonar. Ayúdanos, Señor, a establecer puentes, pero al mismo tiempo, Señor, no permitas que negociemos los principios del reino de los cielos. Que es importante no afectar mi cultura, es importante, pero que es vital impactar mi cultura con el Evangelio de Jesucristo. Danos fuerza, danos denuedo, danos discernimiento a la luz de tu palabra para vivir tu palabra y ser testimonio. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.